Hola amigos de Perlas Cristianas. Les traemos aquí cuatro cortes sobre el tema de la inmigración. No nos podemos olvidar que la venida de Trump dentro de la democracia americana como presidente de los Estados Unidos ha generado un cambio importantísimo para todos los que están y estamos envueltos en esta sociedad que se ha transformado en los últimos 10 años. Se ha transformado gracias a la presión ideológica que la izquierda radical ha organizado dentro de lo que podemos llamar Occidente. Y les traemos en primer lugar el comentario del padre Charles Moore, que nos va a referir sobre cuál es el sentido y la intencionalidad que él ha visto dentro de las palabras y de las acciones, antes incluso que fuera presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Les dejamos con el comentario. Yeah, I go back to what I said a couple of weeks ago that impacted me very positively with Trump when he was asked a gotcha question that he was supposed to fail at answering, and it was asked in the wrong way by the press, of course. He said, "All I want is for people to stop killing people. I want peace." I heard in his voice and saw in his eyes a real sincerity. That's what he wants. And I think finding peace through strength, it's the only way. It's the only way. You're not going to get peace through weakness. We've been doing that for decades. It doesn't work. Through strength, it does work. And what a great way because it's good for everyone that we be honest, that we be forthright in our positions, and that we stand by them for the sake of peace, not for the sake of war. I like his attitude. I like his approach. And I'm sure hoping that it's going to come to fruition. You know, you were mentioning praying for our leaders. We have to be doing that. We have to be doing that all the time. I remember an old Austrian priest that I met years ago reminded me, and he had it in Latin, I can't repeat it. The canon of the Mass in Austria at one time was for Pius, our Pope, and Franz Joseph, our Emperor. It was part of the canon, so that you would not forget the emperor. You would not forget your civil leaders. And it didn't even matter. Sometimes they weren't even Catholic. And they were mentioned. These were the people who were guiding the church, and they were to be remembered in daily prayer and in the sacrifice of the Mass daily on all altars. I think we have to resurrect that idea, not necessarily in the canon that I'm saying, but the idea of remembering daily the people who are governing us. Especially even more so if they're evil, so that they convert, and because it is through the leaders of government that God works. Wow. A very good reminder for us all, Father. Thank you. Bien, tras estas palabras de Charles Moore, padre Charles Moore, donde se marca la intencionalidad de buscar la paz y que se evite la muerte de personas a mano de otras personas, vamos a escuchar las palabras que Donald Trump lanzó nada más ser presidente en su discurso para dejarnos claro que probablemente todo lo que hemos tenido que oír y aceptar de mal forma e impuesto de alguna manera, impuesto sobre las conciencias y sobre los pensamientos de muchos de nuestros hijos y de nosotros mismos, pues Donald Trump decía esto exactamente. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? I will sign a new executive order instructing every federal agency to cease all programs that promote the concept of sex and gender transition at any age.
I will then ask Congress to permanently stop federal taxpayer dollars from being used to promote or pay for these procedures and pass a law prohibiting child sexual mutilation in all 50 states. It'll go very quickly. I will declare that any hospital or healthcare provider that participates in the chemical or physical mutilation of minor youth will no longer meet federal health and safety standards for Medicaid and Medicare and will be terminated from the program immediately. Furthermore, I will support the creation of a private right of action for victims to sue doctors who have unforgivably performed these procedures on minor children. The Department of Justice will investigate Big Pharma and the big hospital networks to determine whether they have deliberately covered up horrific long-term side effects of sex transitions in order to get rich at the expense of vulnerable patients, in this case, very vulnerable. We will also investigate whether Big Pharma or others have illegally marketed hormones and puberty blockers which are in no way licensed or approved for this use. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations for sex discrimination and the elimination of federal funding. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female, and they are assigned at birth. The bill will also make clear that Title IX prohibits men from participating in women's sports, and we will protect the rights of parents from being forced to allow their minor child to assume a gender which is new and an identity without the parent's consent. The identity will not be new, and it will not be without parental consent. No serious country should be telling its children that they were born with the wrong gender, a concept that was never heard of in all of human history. Nobody's ever heard of this, what's happening today. It was all when the radical left invented it just a few years ago. Under my leadership, this madness will end. Thank you very much. Bien, y tras escuchar a Donald Trump, vamos a dejarles con lo que el padre Martín hablaba sobre el mundo de la inmigración, porque es el caballo de batalla fundamental desde la Iglesia Católica, porque ya saben que el Papa Francisco dijo que ni Kamala Harris ni Donald Trump eran buenos, porque uno aceptaba el aborto y el otro no aceptaba la inmigración ilegal. Y antes de dar argumentos que se repiten y que son consistentes y que son de sentido común, vamos a poner las palabras del padre Martín, que son probablemente el curarse antes de tener la herida. Vamos con las palabras del padre Martín sobre la referencia de qué es lo que la Iglesia pone el foco en la situación actual sobre la inmigración en Estados Unidos y de Donald Trump. Pero no nos olvidemos que el problema, la situación de la inmigración ilegal, la estamos sufriendo y soportando no solamente Estados Unidos, sino también Europa. Vamos pues con las palabras del padre Martín. Algunos de los decretos con dinero federal, con dinero del gobierno, el aborto tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Es decir, Monseñor Broglio ha aplaudido algunos de los decretos que ha publicado Trump y que van en la línea de lo que Trump prometió, motivo por el cual muchos católicos le votaron. Pero ha advertido del riesgo de que los emigrantes, sobre todo los más débiles, los niños, sean tratados sin humanidad y que por lo tanto eso provoque daño a los más frágiles de la sociedad. El tema de la inmigración es un tema central hoy en la política de muchos gobiernos.
Dentro de muy poco se van a celebrar elecciones en Alemania, por ejemplo, y esta es una cuestión decisiva. No solo porque Alemania ha sido muy generosa en la aceptación de migrantes, sino por las continuas agresiones de musulmanes contra todos, porque no solamente han muerto cristianos, sino también han muerto musulmanes en los ataques terribles que han hecho. El último esta misma semana. El tema de la inmigración es un tema decisivo y me parece a mí que a nadie se le oculta, nadie puede negar que todos los gobiernos tienen el derecho y el deber de controlar la inmigración. Todos los gobiernos tienen leyes que controlan la inmigración. Por ejemplo, el Vaticano acaba de publicar una ley muy clara y muy dura, porque amenaza con penas de cárcel y con grandes multas a los que se atrevan a estar ilegalmente en su pequeño territorio. La cuestión no es, por lo tanto, si tiene que haber leyes que controlan la emigración. La cuestión es cómo tienen que ser esas leyes. Y eso es de lo que ha hablado Monseñor Broglio, repito, creo yo que haciéndose portavoz del sentir de muchos católicos norteamericanos que votaron a Trump, pero que se quedaron con la preocupación de lo que sucedería en este punto concreto. Muchos de esos católicos además son hispanos y ellos mismos han sido emigrantes o tienen familia allí en Estados Unidos en una situación irregular. Bien, y para finalizar les traemos pues el comentario sobre la inmigración y las razones que se pueden tener como válidas y de peso para que Donald Trump haya llegado a determinar que tener fronteras no es una cuestión circunstancial, sino una cuestión necesaria para cualquier nación. Y lo va a hacer quien no te lo cuenten. El padre Rabasi nos va a dar sus argumentos y las razones que el que les habla considera que son de peso. Les dejamos pues con las palabras del padre Rabasi y espero que este contenido, este podcast les haya servido para pensar y analizar un paso más sobre el hecho de la inmigración, el hecho relevante de la presidencia de Donald Trump de los Estados Unidos y esa buena intención de intentar que dejemos de matar en Occidente en muchas formas y maneras. En el vientre materno, en la cama de los enfermos y en las guerras, en los campos de batalla. Las dejamos con las palabras del padre Rabasi y hasta la siguiente. Chao. El que un país tenga fronteras es totalmente lícito. Y el que un país ponga leyes, me gusten a mí o no me gusten, siempre y cuando sean leyes que no son per se, o sea, por sí mismas, ilícitas, no tienen que, por eso a mí, ponerme mal. Quizás no me gustará, pero son las normas que hay, así como uno dice, voy a un club porque quiero nadar o quiero jugar al tenis. Y si hay un código de vestimenta para que yo nade o para que yo juegue al tenis, me lo tengo que bancar, me lo tengo que aguantar. Y si no, me voy a otro club. Bueno, pero resulta que ese club es el mejor, es el que da más oportunidades para que uno avance en la vida deportiva. Bueno, pero es el club de ellos. A ver, es como se dice, mi casa, mis reglas. Entonces yo no tengo por qué enojarme necesariamente porque alguien ponga una ley que no es por sí misma mala, o sea, no es por sí misma antinatural ni va contra... Porque, a ver, si uno dijera, bueno, hay un único país del mundo donde uno podría llegar a ir. Entonces, bueno, quizás en ese caso, bueno, por sentido común, por caridad cristiana, bueno, yo tendría que ayudar, así como la Sagrada Familia, Jesús, María y José, tuvieron que ser exiliados, ¿no? Se exiliaron, se fueron de Judea ante la persecución del inicuo rey Herodes, ¿no? El patrono de los aborteros. Mandó matar a todos los niños, ¿no? A menores de 2 años, conocemos la historia de Belén. Entonces, pero si un país pone ciertas normas, ciertas leyes que no son antinaturales necesariamente, que no son
antievangélicas necesariamente, porque hay otras oportunidades, quiero decir. Bueno, a mí podrá no gustarme, pero no necesariamente por eso, que yo digo, bueno, quiero que cumplan las normas nada más. Va a ser algo malo. Podrá no convenirme, podrá no gustarme, ok, pero si yo tengo, bueno, acá no tengo encima, pero si yo no tuviese, yo tengo pasaporte europeo por mi mamá, familia italiana, Rabasi, y pasaporte argentino por nacimiento. Pero si yo quisiera entrar, por ejemplo, qué sé yo, en la India, un tiempo fui a misionar en el Tíbet, a la India, con el padre Federico Hayton, tuve que sacar una visa para entrar a la India. Y yo no me hubiese gustado entrar a la India con visa y entraba de modo ilegal y me encontraban y bueno, me iban a meter una multa, me iban a poner una penalización, lo que sea. Bueno, leí entonces el texto que publicó la Casa Blanca. Acá está. El texto está en este link que dejé acá, White House Gov, presidencia, qué sé yo. Leí, agradezco, por cierto, a Verónica Flamenco, que me ayudó también a entender mejor el texto, porque había cosas, sobre todo prácticas, que me comentó. Y quiero leer lo que hoy escribí, puse acá. Era Trump y deportaciones en USA. ¿Qué fue lo que pasó? Acá voy a leer lo que dice. A ver, déjenme ver dónde estaba. Acá. El tweet que publiqué dice así. Era Trump y deportaciones en USA, chequeado, puse chequeado para que sepan que no, me puse a leer el texto, consulté, averigüé. Bien. Acá hago un resumen, porque no todo el mundo tiene por qué estar leyéndose este choclo. A ver dónde está. Bueno, no voy a abrirlo más. A ver si se los muestro. Detengo esta pantalla y abro la otra para que vean que es verdad lo que estoy diciendo. Se llama así. El texto, ¿no? Seguridad de las fronteras, borders, ¿no? De la Casa Blanca, acá está White House, ¿no? Y esta es una orden ejecutiva del 20 de enero del 2025. Y acá está el texto, ¿no? Que no es muy largo, ¿no? Pero explica un poco lo que se iba a hacer. Bueno, yo acá lo resumo simplemente para que ustedes lo tengan, si quieren, en el tweet que lo puse acá. Exactamente. Bien. ¿Qué puse? Leo para el que está escuchándolo y no está mirando. Hasta el 2020 había unos 12 millones de ilegales en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos tenía en su país 12 millones de personas que no habían entrado de modo legal o que habían entrado de modo legal pero se habían quedado ilegalmente, qué sé yo. Uno entró como turista y después se quedó trabajando, qué sé yo. Bueno, perfecto. Esa gente después, que entró ilegal o que entró legal pero que después se quedó trabajando, lo que sea, puede acceder después a una visa de trabajo. Lo puede hacer si quisiera o de refugiado en muchos casos, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue la historia? Entre el 2020 y 2024, que es la era del antiguo presidente de Estados Unidos, que es Biden, entraron, además de esos 12 millones que ya habían, entre 7 y 8 millones más. O sea, 20 millones más de personas en ese país. Tercero, las deportaciones masivas que han comenzado en estos días, por este texto que recién les puse, se van a centrar de la siguiente manera. Punto primero. Primero, en los que tengan antecedentes penales en Estados Unidos. Hay gente que entró a Estados Unidos, delinquió, fue fichado y le quedó antecedente penal. Algunos han cumplido pena, otros no, otros están en la cárcel. De hecho, los primeros que fueron a buscar son los que estaban en la cárcel, a los que han deportado en estos días. Segundo, se van a centrar en los que estaban fichados por la administración Biden, 2020-2024, con el famoso catch and release, detenerte y soltarte, ¿no? O sea, atrapaban gente, sobre todo en la frontera, y después de ficharlos por haber cometido un delito federal, como es entrar ilegalmente a un país. Si yo entro ilegalmente a la India, si yo entro ilegalmente a España, si entro ilegalmente a Francia, a Alemania, bueno, es un delito, ¿no? Los detenían, los dejaban en libertad, pero los tenían ubicados. Entonces, en primer lugar, los que estaban fichados por algún delito que habían cometido independientemente de esto, de entrar ilegalmente. En segundo lugar, en ese orden, ¿no? Aquellos que estén ya fichados porque habían entrado y los habían dejado en libertad y seguían dentro de Estados Unidos sin ser deportados. Tercero, por medio de redadas o principalmente en fábricas quizás, son lugares donde la gente va a trabajar y está trabajando ahí en negro. Muchos en condiciones inhumanas, por cierto, obviamente, ¿no?
para detener, como el documento dice, gente, cito, sospechosa de haber violado la ley de inmigración. Entonces van a una fábrica quizás y buscan gente. Bien, esta gente debe firmar como proceso legal su deportación. Obviamente tienen derecho a negarse y solicitar permiso para quedarse. Hay muchos casos de gente que legítimamente puede aplicar a visas de refugiado, pero que no lo han hecho. Cuarto, en ese orden, quienes sean deportados no podrán ingresar al país hasta pasados 20 años. Es durísimo esto. ¿Por qué? Porque en casos anteriores, en las normativas anteriores, te ponían una penalidad de que uno no pudiese entrar al país, pero eran por 10 años. Acá 20 años es un montón, es muchísimo, ¿no? Bien, ¿qué hizo esto? A ver si acá se llega a ver. Acá me dicen que este video no es verdadero, pero a mí me dijeron que sí. Esto está haciendo que mucha gente que entró o se quedó ilegalmente en Estados Unidos esté aprovechando ahora para irse. Yo he conocido algunos casos, voluntariamente, antes de que eventualmente le toque el turno, le toquen el timbre y por eso que le quede un registro penal después, ¿no? Bien, obvio, ¿no? Va a ser imposible que alguien deporte a 20 millones de habitantes